¿Qué tal? Mi nombre es Nicolás. Les doy la bienvenida a la sexta emisión de Hablemos desde la Parapsicología. Hoy, cultos. Parte 2. Si viste el anterior video perteneciente a esta serie, seguramente no te sorprenderá que hoy nos toque hablar de San la Muerte, principalmente para continuar contextualizando un poco más la historia presente en las pesadillas de la realidad. El esqueleto. Allá atrás hay esqueletos. Antes que nada, no confundamos a San la Muerte con la Santa Muerte ni viceversa. Gracias. San la Muerte es otro santo popular, o lo que es igual a decir, otro santo no canonizado dentro de la iglesia. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Respecto a su culto, los registros dicen que el mismo comenzó junto con el siglo XX, sobre todo en las provincias del nordeste argentino, aunque, como ya vimos en el caso anterior, terminó expandiéndose a casi todas las otras provincias del país y también a otros países. Hay quienes creen que esta creencia es producto de la hibridación entre el catolicismo o el cristianismo con los pueblos originarios, sobre todo el guaraní, más cierta mixtura con la liturgia de los esclavos africanos. Y sobre este último punto vamos a volver más adelante porque evidentemente tengo que despotricar un poco. Si pensamos en San la Muerte, lo primero que se nos viene a la mente son algunos altares, colgantes y dijes, y también los tatuajes que llevan sobre sus pieles los devotos de él. Pero tradicionalmente esto no era tan así ni tampoco con una apertura tan grande hacia el exterior. Si recuerdan el video pasado, este es un claro ejemplo de prácticas esotéricas que poco a poco se transforman en exotéricas. Según las investigaciones de la antropóloga Margarita Gentile, San la Muerte pasó de ser un payé, o un amuleto u objeto de poder, a un santo popular, pero entre una cosa y la otra tenemos un salto temporal de 500 años. Bien, nos topamos con un concepto bastante interesante. ¿Qué es un payé? Es ciertamente un amuleto, y por más que vos no estés muy empapado en todo este mundo, podés darte una idea culturalmente de que un amuleto se supone que es un objeto que una persona tiene que llevar consigo para resguardarse y protegerse de determinados males o de los males en general. Y digo protegerte porque justamente esa es la función de un amuleto. Si quisieras atraer riquezas, beneficios, personas, sucesos, el objeto que precisarías no sería un payé, sino un talismán. El payé de San la Muerte en un principio era una figurilla no mucho más grande que esto, tallada en madera o en huesos humanos, hasta que en cierto momento decidieron innovar e ir un poco más allá y dijeron, bueno, ¿qué tal si lo empezamos a hacer de plomo? No hay ningún problema. El punto es que no estamos hablando únicamente de plomo como el metal y ya, sino también hacerlos del plomo de las balas que habían matado a otras personas, principalmente si esas víctimas eran católicas o cristianas. Y si eso te parece escabroso, espero que estés sentado y que no estés comiendo, porque el payé no bastaba con llevarlo colgado al cuello o dentro de un bolsillo. No. Había que llevarlo bien adentro del cuerpo.
Y no me refiero a introducirlo por una cavidad natural. Me refiero a hacer incisiones en el pecho, el abdomen, los brazos, las piernas o la espalda. Abrir e introducirlo. Y por supuesto, volver a cerrar. Como sé que lo que acabo de contarles es bastante impactante y sangriento, les presento a Alguito. Sí, se llama Alguito. Para amenizar un poco esta velada y que, bueno, pasen este mal trago. Retomando, como todo en esta vida, los tiempos van cambiando y junto con los tiempos también las prácticas. Y a pesar de que la introducción del payé dentro del cuerpo todavía se sigue implementando, lo cierto es que cada vez es en menor medida y hoy por hoy vuelve a optarse por llevar un colgante, llevar un dije o llevar, por ejemplo, no lo sé, una representación X alusiva, por supuesto que sacralizada, o como un acto de sacrificio, un tatuaje. Hablemos de los altares. Históricamente, los altares dedicados a San la Muerte no eran magníficamente grandes, ni muy llamativos, ni mucho menos lujosos, ya que lo que se buscaba era que pasaran muy desapercibidos, sobre todo ante los ojos impropios. Nuevamente les repito, en un comienzo las imágenes, cuanto mucho tenían, no sé si se ve, este tamaño, aunque lo habitual era que todavía sean más pequeñas, casi como el payé, ¿verdad? Esta imagen era colocada en un rincón muy apartada, por supuesto que dentro de la vivienda de su devoto, ya que no estamos hablando todavía de santuarios públicos, ni mucho menos en la vía pública, y permanecía oculto. Técnicamente, solo su devoto debía verlo, ya sea para rezarle o para rendirle ofrendas. Esto tiene que ver en parte por la discreción, porque no quisieras que tu suegra vaya de visita sin avisar y encuentre algo similar a esto. No porque esté mal o bien, sino porque, momento incómodo, no quiero dar explicaciones, sino quiero responder preguntas. Pero si no, como bien les adelanté, el tema de las miradas indiscretas, ya que estaba la creencia, que hoy por hoy se ha desvanecido, de que si no sos su devoto y si esta imagen, este altar, no es el tuyo, más allá de que seamos adoradores o fieles de San la Muerte, no mires mi imagen, no mires mi altar y por supuesto no lo toques ni hagas nada acerca de él, porque se consideraba que la imagen perdía fuerza y energía. Curioso, sí, pero real, al menos en aquel entonces. Sin embargo, con el correr de los años algo cambió a nivel social y esta práctica dejó de ser secreta para ser honrada también en público, cosa que si me preguntan no me parece mal, pero obviamente nadie me está preguntando, así que retomo la idea. Hoy en día existen santuarios dedicados exclusivamente para él y también muchos otros santuarios donde el espacio es compartido por otros santos populares, mártires y difuntos, santos canonizados y también deidades de cualquier otra parte del mundo. Pero, ¿cuál es su historia? Técnicamente nadie lo sabe a ciencia cierta. Hay quienes piensan que San la Muerte jamás fue un ser humano encarnado que caminó por esta tierra o
lo que es igual a decir que estuvo vivo. Pero la versión más extendida y difundida indican que puede que sea el alma o el espíritu de un monje que, por cosas que pasaron en su vida, cumple al menos con 2 de los 3 ítems que te harían ser considerado un santo popular. Y si no tienen muy fresca esta información, haber pertenecido a un estrato social bajo o haber estado relacionado con el mismo en aras de ayudar, haber pasado ante los ojos de sus fieles y devotos por diversas vicisitudes sobreponiéndose a las mismas y hacer milagros. Pasemos al relato como tal. Cuentan los lugareños que, en la región, hace unos 150 años aproximadamente, había una prisión donde estaban albergados los leprosos. En el pueblo existía un payé, médico brujo. Unos dicen que fue un monje franciscano o un monje jesuita que cuando Carlos III de España los expulsó de la región, se quedó en el lugar para ayudar a los indígenas. Este payé era conocido por su poder de curación a través de la administración de yuyos, brebajes, curaciones de palabra y oraciones. Su gran amor al prójimo, el cual abarcaba también a los leprosos cuando éste se adentraba en sus celdas para ofrecerle agua a los enfermos en la culminación de sus vidas por medio de la enfermedad. Hasta que llegaron al lugar nuevamente los sacerdotes cristianos, que volvían a retomar la empresa comenzada por los misioneros. Los sacerdotes, al enterarse de la presencia del payé, confabulan con las autoridades y hacen poner preso a este, y lo encierran en una celda con los leprosos. El payé, sin oponer resistencia, se deja conducir, que lo encierren, pero en protesta hace ayuno y de pie, apoyado en un cayado, de pie, hasta que la muerte le llega en un momento. Nadie se había dado cuenta de su muerte hasta luego de un tiempo prolongado cuando abren la puerta de su celda y lo encuentran muerto, de pie con su túnica negra, apoyado en el cayado, que tenía forma de L invertida, sus carnes consumidas. Era solo su esqueleto cubierto por la piel. El apodo de Señor la Muerte puede venir porque Payé se ocupaba de las personas con lepra, que en esa época tener esa enfermedad, la cual no tenía cura, era una sentencia de muerte segura. Esta historia se desprende de un librillo llamado El culto a San la Muerte, el Santito. Leyendas, historias, oraciones y ritos. ¡Qué título tan largo! Publicado bajo el seudónimo Arcadio y a la venta desde 1995, si no me equivoco, en santerías, o lo que es igual a decir, tiendas de productos esotéricos y religiosos. Estamos hablando en definitiva de libritos parecidos a estos que cuestionables son, incompletos son, pero voy a dejar mis juicios de lado. Y volviendo a la publicación de Arcadio, no hay un registro anterior que cuente algo respecto a San la Muerte. Pero también hay que marcar que en la tradición oral, cada vez más extinta por desgracia, en lugar de hablar que San la Muerte era un monje, hay quienes creen que era un chamán guaraní. Si volvemos al relato, la primera salvedad que hay que hacer es bastante obvia, y es que dentro del mismo el término payé no está utilizado como debería de ser, sino que más bien es un sinónimo de hechicero, brujo o por qué no decir curandero, pero ya dejamos en claro qué es un payé como tal. Y créanme, no es muy fácil encontrar esta información porque hoy por hoy el término sigue existiendo, solo que con connotaciones muy variadas. Estamos hablando de que ha pasado a tener significados relacionados con la añoranza de un lugar, principalmente de la provincia de Corrientes,
hasta como un sinónimo propio de la magia negra. Y algún día vamos a hablar también de la magia negra, pero no hoy. Menos con ese perro ladrando. Amén de esta acotación, yo sinceramente quiero plantear algunas dudas que tengo desde mi propia ignorancia. ¿Qué fue primero, el monje o el payé como amuleto u objeto de poder? ¿Cómo es que ambos se relacionan? Porque en el relato como tal no se menciona el amuleto. Porque si estamos hablando de un monje, lo veneramos bajo esa apariencia. ¿Y por qué también se confunde lo que es un cayado con lo que es una guadaña? Y más allá de eso, si tomamos hipotéticamente la historia del monje como una realidad del nacimiento de este culto, ¿por qué hay quienes se atreven también para utilizar a San la Muerte para fines bastante perversos? Podemos echar un vistazo a las cárceles y reclusorios para encontrar gran cantidad de adeptos de San la Muerte entre rejas. Y si están en ese lugar, bueno, principalmente es porque las cosas bien, lo que se dice bien, no hicieron. Y eso que nos da a entender que la protección del santo tiene determinados límites, o que están ahí justamente como una suerte de castigo por parte del santo, amén de los actos que hayan cometido, por utilizarlo para fines cuestionables, sobre todo muy contrarios a la idea de, a ver, ¿qué le pedirías al espíritu de un monje curandero? ¿Y qué no le pedirías al espíritu de un monje curandero? Y más interesante todavía, porque ya que estamos en un terreno pantanoso, yo planeo embarrarme de pies a cabeza, total, ni que fuera la primera vez. ¿Por qué? Si el máximo exponente de la Iglesia Católica quiere canonizar al gauchito Gil, no se menciona nunca la posibilidad, ni siquiera remota, de canonizar a San la Muerte. Más allá de lo que yo pienso de que sería una estrategia interesante, si quieren saber mi verdadera opinión, tendrán que quedarse hasta el final del video. Me parece que es porque la Iglesia considera a San la Muerte como alguien negativo, alguien a quien no debería rendírsele un culto y que roza más lo diabólico que cualquier otra cosa, y que ser su seguidor es parecido a darle la espalda a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo. ¿Pero por qué? La historia del monje resulta apropiada para manejar discursivamente la ambigua relación que la devoción a San la Muerte mantiene con la Iglesia Católica. En el caso de San la Muerte, la Iglesia argentina prefiere pretender ignorar la devoción en vez de esforzarse por cooptarla como sucedió con otros santos populares, como la difunta Correa o el gauchito Gil. Cuando la Iglesia se pronuncia sobre San la Muerte, niega su existencia y o su condición de santo, remarcando que venerar a la muerte no puede ser un hecho religioso. La leyenda del monje lo aproxima, entonces, a la Iglesia, pero a la vez provee una visión crítica de la misma, ya que, aun en sus diferentes versiones, siempre son sus colegas quienes lo martirizan. Así, el monje curador parece encarnar una iglesia verdadera, cercana a los sufrimientos de los desposeídos de la sociedad y alejada de los monjes corruptos que, envidiosos, lo encarcelan y lo dejan morir. Ok,
Estoy un poquito en desacuerdo con la iglesia últimamente, por si no lo habían notado. ¿Cuál es el problema con la muerte? Saquemos el tema de la muerte por un momento. ¿Cuál es el problema con la muerte? Si nos vamos a morir todos. No es un pecado morirse, menos cuando se supone que existe un cielo, un paraíso, también un infierno y un purgatorio. No nos olvidemos que son parte de la doctrina de esas religiones. ¿Cuál es el problema entonces de morir en un estado de gracia? ¿Cuál es el problema de simple y sencillamente morir? No voy a ponerme a hacer un estudio de mercado como para conjeturar qué habría pasado si Jesús no moría de esa forma. Y lo menciono a Jesús porque murió y resucitó. Y para resucitar tuvo que morir. Sin contar que en el Nuevo Testamento hay muchos muertos que Jesús hace resucitar. Entonces, el componente de la muerte también es parte del culto de estas religiones. Pero ¿qué habría pasado si Jesús no moría en la cruz y no pasaba por toda esa tortura espantosa? ¿Qué habría pasado si vivía una vida larga y moría por causas más o menos naturales o relacionadas a una enfermedad? ¿El alcance habría sido el mismo? Porque se podría haber muerto. No voy a meterme con la esperanza de vida de aquel entonces, pero se podría haber muerto a los 80 años y que no iba a poder resucitar. Yo creo que sí. Pero bueno, el alcance ¿sería tal y como lo conocemos hoy por hoy o perdería cierto efectismo? No lo sé, pero es interesante. También te digo, dicen algo así como que la muerte no es algo a lo que se le deba rendir culto o tributo. ¿Por qué? Si es parte de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué decir que no se puede? ¿En consideración en calidad de qué dicen que no se puede? Porque más allá de que yo personalmente o mi entendimiento de la muerte me hace sentir que no hay mejor forma de honrar la muerte que a través de la vida, digamos que la Iglesia al verbalizar esas palabras también está como dándole una puñalada trapera a otras religiones o doctrinas espirituales como el budismo, donde la muerte es un factor muy importante, incluso de celebración. Pero mientras yo me quedo pensando ahí, vamos a pasar a algo interesante que tiene un poco que ver. Vamos a volver a hacer la muerte. Allá por septiembre del año 2010, si no me equivoco, en un programa de televisión bastante cuestionable llamado Policías en Acción, tenemos la siguiente escena. Un periodista comunica la detención de un joven por haber asesinado a múltiples personas. En forma de pago hacen la muerte a cambio de protección, prosperidad y drogas. Inmediatamente el programa está montado de tal forma que, ni bien acabamos de escuchar eso, vemos a entrevistadores en la calle consultándole a las personas no qué les parecía
la cuestión de los asesinatos, sino qué saben de San la Muerte. Muchos expresan que no lo cultúan porque les da miedo, les parece perverso, no creen, creen que va en contra de su religión, mayoritariamente católicos, pero se dan cuenta que el enfoque, a ver, no estamos hablando de un asesino serial, no estamos hablando de las víctimas de ese asesino serial, estamos hablando de San la Muerte. Es como si alguien sube la Concagua y al bajar la primera entrevista lo que le preguntan es ¿cuál es el color de tu ropa interior? Ignorando el hecho de hey, subí una montaña, una maldita montaña. ¿Qué relevancia tiene salir a preguntar por San la Muerte y no salir a preguntar por la opinión pública sobre los asesinatos como tal? Y como si todo esto no fuera suficiente, después se dedican a entrevistar a dos cuidadores de santuarios dedicados a San la Muerte por separado, para ver si decían lo mismo, si se contradecían el uno con el otro, o cuál de los dos pisaba el palito y por ahí decía algo que no tenía que decir. Y la jugada le salió un poco mal, y por lo tanto se las voy a leer y se las voy a transcribir. San la Muerte era un monje que entregó su vida para cuidar a los leprosos, ayudar al poblado con curaciones. Justamente fue preso por eso, y dice la leyenda que en el calabozo donde estaba hizo una huelga de hambre y tiempo después estaba convertido en un esqueleto con una capa. De ahí viene la imagen del esqueleto. Y así empezó a venerarse a San la Muerte. Quizá la imagen genera rechazo. La imagen cadavérica es la igualdad ante todos los seres humanos. En una mano tiene una calavera y en otra una guadaña. Su guadaña, el poder que Dios le ha brindado para impartir justicia ante los seres humanos. La guadaña está como manchada con sangre. Sí, pero eso es algo simbólico, no porque haya lastimado a nadie. Luego de eso, volvemos a la opinión popular y tenemos a un señor que expresa que él no puede cultuar a la muerte porque es como algo ilógico y no sería más que un concepto. Y entonces, ¿qué le podría él pedir a un concepto si no es un santo y si no es nada más que un concepto? Y más allá del desconocimiento de este hombre sobre el culto como tal, porque en todo este interín se dieron cuenta que se confunde a la muerte, el hecho de morir, con San la Muerte. Parecen lo mismo, pero no lo son. La muerte como parte de la vida no está íntimamente ligada a San la Muerte. Pero en fin, decir que es un concepto me parece bastante acertado. La muerte es un concepto, y no estoy siendo irónico. Pero pasa que todo es un concepto. El amor, el sexo, el diablo, Dios, el placer que te genera comerte un pancho con papas paya encima, también son conceptos y bastante abstractos. ¿En qué quedamos? ¿Saben qué pienso respecto a por qué no se habla de una posible canonización de San la Muerte, sino al contrario? Ya, a ver, ya dicen que es algo diabólico. Creo que es por la estética. Porque sí es un esqueleto con una capa, con su guadaña. Y nosotros estamos más acostumbrados a adorar imágenes de un hombre prácticamente desnutrido,
bastante mutilado y encima atravesado por clavos. Y esa es una imagen extremadamente reconfortante, ¿verdad? Se ve que al final todo es estética. La estética está en juego siempre, permanentemente. Es como cuando la invasión de reposeras, perros y mates en Nordelta, y luego el tema de los carpinchos también. Y yo, más que miedo a San la Muerte, me da miedo pensar el día en que nos invadan carpinchos que se sienten en reposera a tomar mate y a pasear a sus perros, porque ahí la civilización, las bases de la civilización tal y como las conocemos, van a colapsar. ¿Qué actos éticos y estéticos has tenido? Por favor, ubicate, pendejo. Volvamos a San la Muerte. Según las investigaciones de Calzato, las polaridades de este santo popular son bastante claras. La relación con los devotos conlleva, además de la protección, el cuidado que los fieles deben tener. Devoto que no cumple con sus promesas es castigado por el santo de una manera muy severa. Puede quitarle un familiar, alguna propiedad o enviarle una enfermedad. Nuevamente, el tema de la dualidad es bastante notorio, sobre todo si estamos hablando del alma o el espíritu de un monje. Pero volvamos pequeñamente al tema del asesinato, porque hay algo más ahí detrás, que es importante decirlo. Pero esperen un momento, porque hay solo una forma de hacer esto bien. Ay, San la Muerte, por favor, Santito, ayúdeme. Deme protección y por favor ayúdeme a tener más plata porque necesito comprar drogas. Por favor, ayúdeme a progresar. Si usted me cumple, yo le prometo que salgo a matar a una persona por semana en su honor. Yo le entrego la vida de esas personas, pero por favor ayúdeme, Santito, por favor. A ver si entendí. Tu pedido es esto y lo que me das a cambio es esto. Puedo llegar a hacer la vista gorda y tolerar que me estés utilizando para tu vicio. Deberías dejarlo, eso va a terminar matándote. Pero... ¿quién te hizo pensar que yo quiero que mates a alguien? Solo porque soy San la Muerte. Y... me veo así. ¿Posta? ¿No me vas a preguntar qué es lo que quiero yo? Porque no sé. Tal vez te quiero ayudar y nada más. Y no quiero nada. Tal vez me conformo con una vela, un altar, una pizza. O tal vez no tengo ganas de ayudarte. ¿Qué te hace pensar que no tengo que estar a tu servicio? Tan solo porque sí. Vete. Yo estaba muy tranquilo. Y vienen a ofrecerme esto.
Es que pobre San la Muerte, yo me lo imagino en ese momento como el meme del gato. ¿Yo para qué quiero esa porquería? Nicolás del futuro, meme en pantalla. A ver, me encanta que se ofrende, me encanta que si vas a pedir, te nazca también el querer dar algo en señal de agradecimiento. Pero una cosa muy diferente es que vayas a pedir e impongas tus reglas y des lo que se te ocurra dar solo porque sí. Cuando intentamos solicitar la intervención de algún ser a nivel espiritual o energético o astral, las cosas no son tan sencillas. Porque si este hombre quería protección, me parece que no le salió bien. Y es que de vuelta la hipocresía humana ataca. ¿Y cómo nos atrevemos a poner nuestras condiciones? ¿Y cómo nos atrevemos a suponer qué es lo que quiere la otra parte? ¿Qué tal si escuchamos un poco a ver qué nos dicen? Si aceptan nuestra petición, si no la aceptan. Que digan ellos qué quieren a cambio, si son ellos los que al fin y al cabo van a tener que hacer algo. Porque también está esa, como si con pedir bastara. Hay que ayudar a que los milagros sucedan, pero no creo que este sea el enfoque bajo ningún concepto. Espero que se entienda a dónde voy, porque San la Muerte no es un sicario que puso la guadaña alrededor del cuello de este hombre y le pidió o lo obligó a matar. Además, ¿qué tiene que ver? ¿Dónde está el concepto, el ritual, la oración o la idea de que a San la Muerte le gusta que alguien mate por él? No lo sé. Puede ser una confusión, puede ser un delirio místico, tranquilamente. Pero claro, este joven podría haber entrado en un tratamiento psiquiátrico luego de la evaluación pertinente. Pero ¿y la mancha al nombre de San la Muerte quién se la quita? Más con medios de comunicación así. Es que si yo fuera él, si yo soy ese monje con callado o con guadaña, me bajo del altar y con lo que sea que tenga en la mano le señalo el camino directo para irse a la mismísima mierda. Y ahora, retomando un tema que quedó pendiente del video pasado, ¿se dan cuenta por qué no es viable en el ahora la canonización del Gauchito Gil? Porque está muy ligado a San la Muerte también, independientemente si Antonio lo cultuaba o si en algún momento las dos historias se entrecruzaron, no importa, pero si vas a canonizar a uno, con mucha justicia también deberías canonizar al otro. Pero claro, uno sirve para los fines de la iglesia y el otro no. Y aceptarlos a los dos juntos, claro, pondría el ojo del mundo entero ahí en la iglesia, sobre todo por el comportamiento de algunos feligreses.
Y si de escándalos gravísimos hablamos, creo que la iglesia por sí sola ya tiene muchísimos y no debe estar queriendo sumar uno nuevo. Sin embargo, también es justo que tratemos ese doble rasero moral de la iglesia, porque alguien del otro lado conoce a San Cipriano, por ejemplo. Fue un gran brujo, nigromante y muy ligado al servicio del demonio, hasta que, en vida, se convirtió, abandonó todas esas prácticas y su conocimiento esotérico lo utilizó en aras del bien. Es un santo canonizado. Es un santo que, y con esto me refiero a sus imágenes, oraciones y demás, sigue siendo muy utilizado también en la brujería de la mano izquierda, o lo que es igual, para hacer el mal. Pero aún así, sigue canonizado. Y esto no es una información, secreta. Yo no acabo de abrir la caja de Pandora, así que la iglesia bien debe saberlo. Entonces yo me pregunto, independientemente del debate de si cuando le rezan para hacer un mal es San Cipriano el que responde o responde, no sé, su secretaria, ¿cuál sería la diferencia con San la Muerte si San la Muerte es ese monje que murió encima a manos de la iglesia? ¿Por qué? Por estar haciendo el bien. Un bien que era buenísimo, pero que no se ajustaba a sus rígidas reglas. ¿Cuál sería la diferencia? Por ahora vamos a dejar todo esto descansar un poquito, porque creo que es el momento de imaginariamente, por supuesto, discutir con el autor o el colaborador de este artículo de Wikipedia. Y no me refiero al título en sí, me refiero al contenido de este artículo. Porque que en el culto del Gauchito Gil, en el culto de San la Muerte, en el culto, por ejemplo, de la difunta Correa, que no la hemos tratado todavía, y en las religiones de matriz africana existan elementos similares con utilizaciones similares, no las convierte en un mismo culto o en diversos cultos que pugnan por una misma religión. Bebidas blancas se utilizan en prácticamente todas las religiones. Porotos negros se utilizan, no te digo en todas las religiones ocultos, pero a ver, creo que cualquiera puede comer porotos negros si se le antoja. El agua está presente en todos los cultos y religiones. Y hace que sean lo mismo, estas similitudes hacen que todo sea parte de la misma cosa. No, porque si creemos que sí, estamos obviando un montón de cuestiones que son importantes, como la historia, el contexto social, quiénes lo hacen, el tiempo que llevan haciéndolo y por qué se hace lo que se hace. Es como simplificar absolutamente todo, y una cosa es que lo hagamos desde el afuera cuando no somos practicantes ni iniciados. Podemos creer que todo se trata más o menos de lo mismo, pero bastaría con leer un poco, y vuelvo a decirlo otra vez. La información no muerde, cuanto mucho te puede llegar a quemar las retinas si es un PDF. Pero créeme, nunca te quemaría más las retinas que ese aro de luz que yo utilizo. Y sigo vivo. Claro, si es que a esto se le puede llamar vida, porque son las 5:20 de la mañana. Si hacen un poco de memoria y se acuerdan del video reseña a las cartas de los orishas, saben muy bien
y saben también por qué. No soy fan del sincretismo. Una cosa es que haya sido necesario para equiparar y principalmente para la supervivencia de determinados cultos y religiones. Pero una vez que el contexto cambia, podemos volver a lo que era en un comienzo o podemos respetar una transformación lineal que tenga un sentido espiritual, en este caso verdadero, porque si no acabamos haciendo esta mezcolanza que es insostenible e incomible. Creo que es algo tan simple como empezar a llamar las cosas por su nombre. Y San la Muerte es San la Muerte. El Gauchito Gil es el Gauchito Gil. La iglesia es lo que es. Y los orishás, el candomblé y los espíritus de la Umbanda y de la Quimbanda son lo que son. ¿Pueden coexistir? Sí, por supuesto. Pero cada uno en su santuario, su iglesia, su diáspora, su lo que sea. Lo que crea fulanito no invalida lo que crea menganito. No es tan difícil de comprender, pero es algo que humanamente nos cuesta muchísimo. Si vamos a las comparaciones entre estos dos santos populares y los cultos de raíz africana, bueno, San la Muerte no es equiparable a Orixá Yapaná, ni a Exu Tata Caveira, ni a Exu Calunga, ni a Exu Joan Caveira, ni a Exu das Almas. Y el Gauchito Gil no pertenece dentro de la Umbanda a la falange de boyadeiros, y no pasa nada. Así como las religiones de matriz africanas no pertenecen a la iglesia, ni cristiana, ni judía, ni católica. Y podemos decir que está bien que así sea. ¿Cuál es el problema? ¿Puedo ser africanista y adorar a los santos populares? ¿O tener afinidad con santos canonizados? Sí. ¿Puedo cultuarlos a todos? Sí. Pero cada uno con lo que corresponde y sin confundir los cultos, ceremonias y la liturgia del uno con el del otro. Porque, ¿bajo qué base confundiríamos o mezclaríamos? ¿Por qué? Creo que esto se puede resumir en libre albedrío, libertad de culto y libertad de elegir en dónde cada uno elige depositar su fe si la tiene. Y no hay ningún problema tampoco con eso. Si volvemos al africanismo, así como en esa reseña expliqué el mágico concepto de dualidad y la ausencia de la figura del diablo como tal, bueno, si hablamos de la muerte como energía, como traspaso, como el fin de la vida, nos estaríamos refiriendo a Orisha y Ku. Y si hablamos de las almas de los ancestros, nos estaremos refiriendo a Orisha Egungun. Y para algo tienen sus cultos dentro del africanismo, sin mencionar cosas más profundas como el ballet de almas, por ejemplo. También es un buen momento para que ustedes que me ven sepan o se vayan sabiendo que la quimbanda no es de origen brasilero, y no es porque yo tenga algo en contra de Brasil, no. Históricamente es de origen bantú y por lo tanto es de origen africano. No hay nada de malo en eso tampoco, ¿verdad? Por favor. La Umbanda como tal sí es de origen afro-brasilero porque toma muchos cultos de África, muchas religiones de África y las mixtura también con las prácticas primigenias de Brasil, creando una nueva religión que aglomera todo esto. Es una diferencia tonta, quizá, pero ahí es una diferencia. Habiendo dicho todo esto, y como forma de comenzar a cerrar
al menos por el momento todo lo que se refiere a cultos, me gustaría invitarlos a reflexionar un poco. La figura de los santos populares se vincula con las demandas y necesidades que se generan en determinados contextos sociopolíticos. Hay un tipo de identidad que construye el pueblo frente a una identidad a la que le falta política, porque se la niega precisamente el sistema. El sistema les niega la posibilidad de tener un proyecto político de liberación, entonces se construyen identidades que les permiten subsistir. La gente necesita aferrarse a un mito, pero en la medida en que se aferra, recibe fuerza de él. Es una especie de intermediación. Reciben esa fuerza porque precisamente tienen fe en que el santo los va a ayudar. Cuando hablamos de la expansión de los cultos de los santos populares, eso que desde afuera es prácticamente visto como una moda intermitente, se sigue prejuzgando y estigmatizando. Se sigue creyendo que el pobre cree en un santo popular, mientras que el rico o la clase media alta es puramente católica. Y encima, para esta clase de estudios de campo, se considera no solo el nivel económico de los participantes o del grupo a examinar, sino también el nivel educativo del mismo. La espiritualidad, la fe, los milagros o la intervención de la divina providencia bajo cualquier nombre conocido o desconocido que le querramos poner, no exige alfabetización, no exige un título universitario, no exige tampoco un sueldo de al menos 7 cifras. Y si en tu caso te lo exige, quizá deberías plantearte si con tu fe estás siguiendo valores e ideales o estás siguiendo personas e investiduras, porque los hombres se mueren y las ropas se ensucian. Te recuerdo qué institución está cubierta de oro y sus exponentes son justamente exponentes de la opulencia material. No estamos hablando de gente analfabeta o de bajos recursos o que necesitan desesperadamente asirse a algo para tolerar una vida que por su contexto es bastante desigual al carecer de ciertos privilegios reservados para unos pocos. Estamos hablando del eterno y permanente, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Ahora, un detalle muy interesante que no crean que había pasado por alto es plantear la opinión desde la parapsicología, porque si no me avisan y le cambio el nombre a la serie. Total, ya serían como 2 videos donde de la parapsicología como tal, y mucho no estoy diciendo. Pero era hacer 2 videos o un largometraje de 3 horas probablemente. Si nos guiamos por el estudio, los conceptos y la infinidad de libros que hay al respecto, parapsicológicamente hablando, no podemos demostrar la existencia de Dios, como tampoco podríamos demostrar la influencia de un muerto que luego comienza a ser adorado. Pero como no lo podemos demostrar, tampoco lo podemos desmentir. Y de todas formas, si la gente tiene miedo de ser la muerte por considerarlo alguien capaz de favorecer el cometimiento de ciertos actos contrarios a la vida, por decirlo de una forma, desde el más allá me dicen que revisen el Viejo Testamento porque Dios en aquel entonces tenía un temperamento bastante complicado y creo que derramó más sangre que bendiciones. Pero claro, de eso no decimos nada. Podemos hilar fino y decir que desde este campo cualquier entidad o deidad podría no ser más que un egregoro. Sí,
que los egregoros, como ya les comenté, sean creaciones de la mente que terminan plasmándose en nuestra dimensión, no significa necesariamente que todos ellos sean malos. Todo va a depender de con qué los estemos alimentando. Dicho todo esto, y tomando en cuenta también mis opiniones respecto a cierta institución, que, más allá de que sean satíricas, no dejan de ser solo mis opiniones, crean en lo que quieran creer, pero crean en algo que les haga bien y que les haga ser mejores personas en esta vida, porque para después quizás sea tarde. Y crean en algo, si quieren creer, pero no en alguien. Y con esto no me refiero no crean en Dios. Crean en Dios como concepto, como entidad, como Dios. Pero tengan cuidado de las personas que se creen enviadas, porque sobre esta tierra no está caminando actualmente ningún maestro ascendido. No sigan a las personas que dicen ser espirituales. Si encuentran a alguien espiritual, intenten contagiarse de sus ideales y de sus valores, porque se supone que si son espirituales, y no como Osho, ya de paso lo vuelvo a mencionar, sus vidas serán mejores. Y no solo las suyas, sino las de su entorno y, siguiendo la cadena, las de la sociedad. Pero tengan cuidado con los lobitos vestidos de oveja. Otro punto importante es que hay que dejar de estigmatizar y de generalizar. Yo sé que como especie nos cuesta no encasillar todo junto, pero que X persona cometa un acto atroz y justo esa persona sea devota de cualquier corriente espiritual, de cualquier religión o de cualquier culto, no significa a priori que el culto, la religión o la espiritualidad sean malas per se. Gente mala hay en todas partes y asesinos, sobre todo, y no tiene que ver necesaria y obligadamente con si creen en San la Muerte o no. Ese no es el punto de debate, al menos no cuando hablamos de santos populares. Ya en otro momento vamos a hablar de sectas, y ahí vamos a ver otra historia, pero con otro concepto muy importante que de espiritualidad, más allá de lucecitas de colores inventadas, no tiene nada. Si este joven mató y justamente es devoto de San la Muerte, no culpen a San la Muerte y no condenen ni a San la Muerte ni al resto de personas que lo cultúan. Condenen socialmente y condenen como justicia a quien mató. Comprueben que sus ideas no hayan sido infundadas, pero no condenen al resto que no hizo nada de todo eso. No ensucien el nombre de otras personas y sobre todo de las creencias, porque independientemente del contexto social, a veces es a lo único que nos podemos aferrar, porque la vida sí se pone difícil y hay cosas que el dinero o lo material tampoco lo pueden salvar. No crean que por tener todo eso, todo lo demás también se soluciona. No estamos exentos de la enfermedad, del dolor, de la desdicha. Piensen un poco más afuera de la caja. Voy a ponerles un ejemplo rápido. ¿Cuántos médicos o profesionales de la salud, para englobarlo más, ya que les gusta generalizar, han sido y son asesinos?
muchos, desgraciadamente, como en cualquier otro ámbito de la vida. Pero cuando un doctor mata a un paciente, no se diaboliza a toda la medicina. Ah, pero si en el historial de ese asesino dicen que era chamán, que era wicca, que era devoto de la Virgen de Luján, o qué sé yo, de la Pachamama, o de la Quimbanda, ¿por qué ahí el revuelo es mayor? ¿Por qué se juzga lo espiritual si a veces lo espiritual no tiene nada que ver? Yo no conozco ninguna corriente espiritual que te pida matar a nadie, o que te obligue a matar a nadie. Claro, habrá que ver qué entiende el resto de la humanidad por espiritualidad. Tal vez el equivocado soy yo. Pero ¿se dan cuenta que el juicio de valor no es el mismo? Que una cosa es si es médico y otra cosa es si es médico y es brujo en sus tiempos libres. Y sin embargo yo no veo a nadie reclamándole: ¡ay, Miguel! ¿Cómo que mataste? ¿Y tu juramento hipocrático? No pasa. Pero muchas de estas conductas o de estas opiniones que ya tenemos instauradas, porque siempre es más fácil juzgar, vienen siendo muy fogoneadas por los medios de comunicación y por los periodistas que, en lugar de informar arbitrariamente, porque hay que tener temple e informar arbitrariamente incluso de las peores aberraciones y vejaciones de la humanidad, emiten juicios y opiniones, y el eje de la información cambia totalmente y nos quedamos con eso. No vamos a tratarlo más en profundidad en este video. Algún día vamos a llegar a hablar de los cultos y religiones africanas extensamente, pero en promedio, por año en Argentina, ¿cuántas veces sale la noticia de Pai Umbanda mató a, violó a? Primero, ese Pai Umbanda tenía un nombre y un apellido humano y civil. ¿Por qué no lo usan? ¿Porque vende más un cargo religioso? Y segundo, ¿en cuántos de esos casos verdaderamente la Umbanda o algo de índole espiritual tuvo algo que ver? Pero si yo te lanzo ese titular minuciosamente una vez por mes, y sí, obviamente vas a creer que la Umbanda es mala o que en la Umbanda se matan personas. No te culpo, pero por eso insisto, lean, infórmense. Y si van a emitir ustedes también un juicio, háganlo basados en argumentos propios tan sólidos que se puedan sostener por sí mismos, y no hagan el ridículo y no ofendan gratuitamente a gente que nada tiene que ver. Porque yo no veo que los católicos practicantes se agarren la cabeza o se desgarren como los hebreos las vestiduras cada vez que hay una noticia de pederastia o pedofilia dentro de la iglesia. Yo no veo que nadie después en la calle los señale y les diga: ¡ah! ¿Sos católico vos también? Entonces vos también sos un asesino, también sos un violador. ¿Será que dentro de los medios de información y comunicación también hay intereses ocultos? Uy, otra caja de Pandora que no abrí hoy. Por algo existe el dicho: mejor no abrir la boca y quedar como un estúpido, que abrirla, confirmar la sospecha. Ahora sí, por último, quiero dejar en claro que los santos populares no necesitan ser canonizados para ser venerados, para expandirse. Los santos populares no necesitan de una iglesia que los adopte como si fueran animalitos abandonados.
Lo que necesitan los santos populares es que la Iglesia deje de juzgarlos y que la Iglesia también entienda que no tienen el monopolio de la fe y no tienen el monopolio exclusivo de Dios. Si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. En la pantalla también tenés mi Instagram para que me sigas y me contactes en caso de que desees, necesites o quieras una consulta privada. Si querés que traiga un tema en particular al canal para que lo charlemos y lo debatamos, podés enviar tus sugerencias, recomendaciones y denuncias a esta dirección, donde también podés contarme tus historias y experiencias personales con el mundo del esoterismo. Muchas gracias. No sé si se escucha, pero ya amaneció. Así que Alguito y yo nos vamos a dormir media hora para empezar frescos como una lechuga el día. Y en este estado, creo que Alguito puede llegar a estar mejor que yo. Hasta pronto.